Y pues vamos a empezar. Bueno, vamos a repetir el sentido. Acuérdense de estas charlas son para que los teósofos que recién entramos o que ya tenemos un tiempo sepamos qué cosas pasan en los mundos sutiles, que cuándo podemos ser blanco de envidias, murmuraciones, complicaciones, obsesiones. Esa es un poco la idea. Entonces nos quedan unas 3 o 4 clases del mal y luego nos vamos a pasar al bien. Y luego termina esta serie de conferencias relacionadas con este tema. Entonces, entramos como cómo defenderse del mal. Y aquí están todos los autores que estamos revisando. Estos dos son los importantes, menos conocidos en teosofía, que son Dion Fortune y Thor como Salaydarian. Los dos tienen sus maestros, y en el caso de Thor como Salaydarian está como discípulo del maestro Moria. Y arriba, bueno, tenemos a Taimni, a Nivesan, a Charles Peters, Blavatsky, los maestros, el Mahachohan de aquel entonces, que es este, y aquí está Cristo y Buda. Bueno, entonces empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos hacia el yo superior, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, los Maha Chohan y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos hacia nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devoción al afecto, que los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, y seguimos con Torkom Saraidarian. Este es un bonito dibujo de cómo llega uno a la divinidad desde el plano físico, atravesando todos los planos. Es un dibujo muy antiguo. Y esta es la foto del autor con el que estamos trabajando. Bueno, vamos a terminar la parte de cómo se hace una batalla contra las fuerzas oscuras. Algunos de los libros de este autor no están traducidos al castellano y otros son más difíciles de encontrar. Bueno, esto es una continuación de lo que ya habíamos visto. Dice las fuerzas oscuras o la logia del mal, ya lo habíamos hablado. Entonces tenemos karma. Todos son factores diferentes. Las fuerzas oscuras o el mal pueden utilizar a las fuerzas involutivas para cumplir sus planes, pero en realidad no son fuerzas involutivas. Bueno, reflexión. Hay fuerzas entonces, como sabemos, en el universo. Cuando está en equilibrio, hay fuerzas de expansión. Luego hay fuerzas de mantenimiento, es decir, cuando tanto la fuerza de expansión como la de involución se mantienen más o menos en equilibrio. Y es cuando pasa la gran mayoría de las cosas que deben pasar en la meseta, en la famosa meseta, y luego empieza el proceso de involución, en donde empieza a envejecer de lo que estemos hablando, lo que sea, y en ese momento las fuerzas de expansión ceden su lugar a las de involución, sin cederlo completamente, es decir, oponiendo cierta resistencia hasta que finalmente sucumben y entonces termina un ciclo para luego volver a nacer y así pasa con el día y la noche, etcétera. Bueno, entonces, lo que está diciendo aquí Torcom es que las fuerzas involutivas son parte de la naturaleza, pero las fuerzas oscuras a veces utilizan a las fuerzas involutivas para conseguir la involución cuando no es necesario hacerla. Es decir, se valen de las fuerzas de la naturaleza, de las fuerzas que ya existen, para generar problemas. Eso es lo que hacen las fuerzas oscuras, utilizar las cosas de una manera inapropiada. Si las cosas van mal, entonces producen una expansión. Si las cosas van bien, producen una involución, siempre estorbando, molestando y complicando. ¿Existe alguna diferencia entre las fuerzas oscuras y las fuerzas del mal? Después pregunta, ya lo habíamos visto. Las fuerzas oscuras son aquellas que trabajan con propósitos malvados detrás del velo subjetivamente y en secreto. Las fuerzas oscuras son aquellas que trabajan con propósitos malvados, propósitos que van a perjudicar. Lo hacen detrás de un velo, lo hacen de manera subjetiva y lo hacen en secreto. Las fuerzas del mal son aquellas que generalmente actúan en el abierto, las fuerzas del mal. Entonces, vean, las fuerzas oscuras trabajan con propósitos malvados detrás de un velo en secreto. Las fuerzas del mal generalmente actúan a cielo abierto.
en todos los campos del quehacer humano. Esas son las fuerzas del mal. Trabajan a menudo a través de mediums, hipnotizadores, canales, crimen, violencia, asesinato, explotación, odio y guerras. Por eso se les ve con facilidad. Trabajan al descubierto. Las fuerzas oscuras no, trabajan a escondidas. Hay una diferencia entre fuerzas oscuras y fuerzas del mal. Pero generalmente la gente no ve la diferencia entre ellos, cree que son lo mismo. Las fuerzas del mal, es decir, las fuerzas que son las que trabajan, las fuerzas del mal, las que se ven, las fuerzas del mal, toman su inspiración y energía de las fuerzas oscuras. Es decir, ellos se nutren de las fuerzas oscuras, las que están escondidas. Las fuerzas oscuras tienen orígenes muy antiguos, tienen centros establecidos en el plano etérico, físico, astral, incluso en el plano cósmico astral. Son muy antiguas. Las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras son muy antiguas, las fuerzas del mal tienen sus agentes antiguos, pero son más bien contemporáneos. La mayoría de las fuerzas del mal se generan a partir de nuestra humanidad en esta ronda. Un agente malvado tiene la posibilidad de trabajar en la logia oscura mientras avanza paso a paso por el camino del mal. Entonces ya quedó clara la diferencia entre lo que son las fuerzas del mal, que son las muy antiguas, las que vienen desde el origen del cosmos, y las fuerzas oscuras, que trabajan con propósitos malvados detrás del velo subjetivo. Entonces generalmente actúan a cielo abierto en los campos del quehacer humano, etcétera. Y hasta las fuerzas del mal toman inspiración y energía de las fuerzas oscuras, se nutren de ellas. Las fuerzas oscuras tienen orígenes muy antiguos, entonces tienen que ver casi con el origen de todo, y están en todos los planos. Entonces, las fuerzas del mal se agregan a las fuerzas oscuras, que son las antiguas. Quiere decir que las fuerzas oscuras intentan frenar o impedir el progreso evolutivo de todo el cosmos, del multiverso. Bueno, hay fuerzas oscuras y fuerzas del mal que coexisten. ¿Qué pasa con todo el daño que le hacen a la gente? Es una entrevista que se hace a sí mismo Torco. Dañan y destruyen solo la parte dañable y destructible de una persona o de una nación. Con eso nos da una clave el maestro Mori a través de Torcom y nos dice, bueno, no todos tenemos una parte destructiva y otra parte no destructiva. Entonces, las fuerzas del mal o las oscuras dañan y destruyen solo la parte dañable y destructiva. Vamos a revisarlo otra vez en la parte de atrás. Entonces, repitiendo, las, aquí están las fuerzas del mal, para recordarlo, son aquellas que generalmente actúan a cielo abierto. Y generalmente la gente no ve la diferencia. Las fuerzas oscuras tienen orígenes muy antiguos, tienen centros establecidos en el plano etérico, físico, astral, en todas las constelaciones y en todos los lugares del cosmos. Esas son las fuerzas oscuras. Las del mal son más recientes, son las que tomamos, las contemporáneas. Hay que recordar eso entonces. Las oscuras son las antiguas, las del mal son las vigentes. Entonces las fuerzas oscuras, las antiguas, son conscientes de lo que hacen y dice el maestro, a nosotros no nos importa, pueden ser conscientes o inconscientes, pero nuestro deber es seguir siendo, saliendo a la luz, aprendiendo cómo superarlos. Si lo superamos, ¿no les impediremos hacer lo que están haciendo? Sí, en cierto nivel. En el siguiente nivel nos encontrarán de otra forma, es decir, cada vez que avancemos nos encontraremos con nuevas formas oscuras y con sus agentes, que son las fuerzas del mal. Quiere decir que no debemos luchar contra la corrupción, el odio, el separatismo, el totalitarismo, las drogas y las artes negras. Y la respuesta es, están ahí para hacernos luchar con ellos, para desarrollar más potencialidades dentro de nosotros. Pero estarán allí durante mucho tiempo para mantenernos en el camino hacia el desarrollo. Bueno, eso ya lo hemos visto y ahora vamos a entrar entonces en lo que no hemos visto. Entonces vamos a estar con el libro de Obsession and Possession de Torcom. Entramos otra vez en temas que no habíamos visto. Ahora, la obsesión, ¿cómo nos afecta el mal? Eh, Nosotros tenemos libertad de pensamiento y elegimos cada vez que abrimos los ojos en cualquier lugar lo que queremos ver. Elegimos selectivamente lo que queremos ver. Los niños de muy pequeños tienen una capacidad que se llama eidética, que es la capacidad de ver de manera global y ven un conjunto completo. Por eso en los experimentos clásicos que se hacían hace muchos años, con los niños bastante espabilados, les ponían una pancarta con 100 objetos y el niño ve así y después de verlo 3 o 4 segundos se le pregunta y el niño empieza a describir pues la mayor parte de los objetos, unos zapatitos, un plátano, una fruta, un cochecito, una rueda. Bueno, cuando se lo ponen a un niño de 7 años que ya está de alguna manera socializado y ya está intelectualizado, el niño hace lo que hacemos nosotros. Se prende la pantalla y él ve zapatitos, naranja,
plato y se apagó. Y ya solamente vio tres cosas. Pierde la capacidad eidética de ver el todo y empieza a ver todo de manera fragmentada. En el desarrollo interior es necesario volver a ver el todo. Entonces, la selección que hacemos de los pensamientos nos pone una trampa. Si nosotros somos selectivos a la hora de observar, quiere decir que tenemos cosas que no vemos, literalmente, cosas que omitimos y cosas que sí vemos. Entonces somos fácilmente manipulables por alguna mente más desarrollada que nos enseñe qué cosas debemos ver y qué cosas no debemos ver, qué cosas debemos omitir y qué cosas debemos destacar. Y para ese ejercicio, por eso se hace el famoso discernimiento. El discernimiento nos obliga a ver la totalidad como los niños y después el propio discernimiento nos obliga a seleccionar dentro de esa totalidad lo más relevante. Entonces, el primer antídoto contra la fragmentación de la percepción es el propio discernimiento, del cual se nos habla mucho en teosofía. Bueno, una vez que hemos elegido una idea, si nosotros esa idea empezamos a repetirla y la convertimos en hábito, poco a poco nuestro control sobre lo que queremos pensar se desploma porque ya no lo controlamos, ahora se hace una selección mecánica de la misma idea. La misma idea regresa y regresa como hábito. Después el hábito, cuando ya se hace con muy poco control y aparecen ideas independientes de la voluntad que parasitan al sujeto, entonces ya tenemos una obsesión. Estamos obsesionados con algo. Ahora la idea empieza a controlarnos. Y cuando esto se repite muchísimo más veces, entonces ya tenemos una posesión. Bueno, ese es el esquema que nos dan y ese es el ciclo de enfermedad, independientemente de que haya ataques para que nosotros respondamos de esa manera o independientemente de que nosotros vayamos poniéndoselo fácil a las entidades o a las personas o a las circunstancias que quieran de alguna manera obsesionarnos. Entonces, el punto más importante aquí, el punto de en medio, por así decirlo, es la obsesión. Entonces, ahora sí vamos a hablar. La obsesión ocultistamente se define como un fenómeno en donde los cuerpos físico, emocional y mental están controlados por fuerzas internas o externas que no son tu persona. Es cuando empiezas a perder el control de lo que piensas y empiezas a pensar cosas muy extrañas que tú mismo te sorprendes. Cuando estás obsesionado, haces cosas que no deberías hacer. Por ejemplo, estar obsesionado es como abandonar tu coche a un lado de la carretera y permites que alguien se lleve el coche y lo maneje, lo conduzca. Ese alguien tiene diferentes objetivos y controla tu coche, tu cuerpo, tu estructura. Por lo tanto, cada vez que una persona pierde el control de su mente, sus emociones o su cuerpo, está o bien obsesionado o bien poseído. Es la explicación que traté de darles hace un momento. Y aquí aparece una imagen muy bonita para que podamos nosotros dar una idea de cómo funciona esto. Hay un tipo de obsesión que se llama glamour, no glamour, sino glamour. Es una condensación de un deseo muy fuerte. Eventualmente ese deseo controlará tu vida completamente. Entonces, la preobsesión, es decir, cuando apenas estamos por empezar a obsesionarnos, normalmente está vinculado a un deseo. Un deseo que por alguna razón no tenemos los recursos necesarios para controlarlo. Es decir, es un deseo tan fuerte como fuerte es nuestra capacidad de controlarlo. Y aquí podemos empezar a ver un esquema. Podemos poner un esquema de 0 a 10. Cuando una persona tiene controles que superan el número 8, es decir, somos muy controlados, pero tenemos una multiplicidad de deseos, algunos valen 2, algunos valen 3, algunos valen 7, etcétera. Bueno, pues cuando tenemos un deseo de 8 y un control de 8, tenemos un equilibrio muy precario. Y cuando el deseo sube a 8 o cuando nuestras defensas y controles bajan a 7, entonces el deseo ya empieza a permear. Es decir, el deseo es más fuerte que las defensas que tenemos. Aquí, por supuesto, la reparación es nunca perder la fuerza, es decir, nunca bajar del 8 y sí tratar de quitarle fuerza al deseo que viene muy fuerte. Entonces, hay un tipo de obsesión que se llama glamour, es una condensación de un deseo muy fuerte. Eventualmente ese deseo controlará tu vida completamente, porque habrá momentos en donde tú vas a entrar en un periodo de debilidad sobre los controles. Y cuando entras en esos periodos de debilidad, para poder completar tu defensa, vas a estar expuesto a buitres o a ángeles. Si son ángeles, fortalecerán tu defensa, pero si son buitres, los buitres normalmente te empujarán al precipicio.
Cuando pierdes el control, ese deseo se aferrará y empezará a conducir tu coche. Bueno, ese es el ejemplo. La voluntad es una habilidad. ¿Cómo salimos de eso? Pues al final de cuentas es un tema de voluntad. Es un tema de dejarse llevar por la voluntad de otro o conservar el control de las ideas y de las cosas que hacemos. Entonces, la disciplina y el control es fundamental para todo esto. La voluntad es una habilidad cognitiva, sabemos, fundamental que nos permite mantener el autocontrol y resistir cualquier tipo de tentación. Es por voluntad. Ese es el 8 o el 9 o el 7 o el 6. Las personas muy frágiles en su control, pues tienen 3 o 4 o 5. Y si los problemas de su vida son de 2 o 3, pues no hay problema, siempre que esos problemas no excedan la capacidad de control que la persona tiene. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con la voluntad. Entonces, es una habilidad cognitiva que pertenece al pensamiento, es cognitiva. Es fundamental que nos permite mantener el autocontrol y resistir tentaciones. Perseguir objetivos a largo plazo, lo hacemos con esta voluntad, y tomar decisiones que implican sacrificio inmediato para obtener beneficios en el tiempo futuro. Todo eso lo hacemos con la voluntad. Es el gran operador, la voluntad. Una de las grandes fuerzas que tenemos. Bueno. Vamos ahora con la posesión. Ocurre cuando una entidad toma el control de tu mecanismo. Lo primero era una obsesión. Estábamos a nivel del pensamiento, hay algo externo que nos ha obsesionado y eso que nos ha obsesionado, que es externo a nosotros, hace que nosotros empecemos a perder el control. Digamos, ya aquí estamos empatados. Pero la posesión ocurre cuando esta entidad toma el control de tus mecanismos. Y esto ocurre en dos etapas. En la primera, la entidad te controla desde afuera, a control remoto. Y en segunda, la entidad entra en tus cuerpos etéricos, emocionales y mentales, se agrieta el aura y se mete. Cuando una entidad posee tu cuerpo emocional, crea 6 condiciones peligrosas. Ya que se metió, empieza a desarrollar en ti las cosas que van a bajar tus controles. Es decir, todas las emociones que si crecen van a disminuir el control que tienes sobre lo que sea. Y son el odio, el miedo, el enojo, la codicia, los celos y la venganza. Y aunque todos tenemos esto bajo control y con diferentes denominaciones y números, que pueden ser 2 o 1 o 3, lo que fuera, cuando se mete esta entidad, esto se potencia. Y lo que era un deseo de venganza de 2 se convierte en 7 y por lo tanto ya es difícilmente controlable. Si es una idea de celos que estaba en 2, pues sube a 6 o 7 otra vez. Si es de codicia, lo mismo. Si es de enojo, miedo y odio, bueno, todo esto empieza a subir. Y este es Mara en las tentaciones. Entonces ya está la entidad ahí, espera que te duermas y una vez en las horas favoritas de ellos, que son las 3 de la madrugada, pues entra automáticamente, entra como ataques psíquicos, entra de diferentes formas a tratar de mover este tipo de elementos. Cuando son movidos, la persona ya empieza a entrar en un proceso de degradación. Si el cuerpo etérico es poseído, la entidad crea impulsos ciegos que buscan sexo, alcohol, comida y muchas otras cosas. Son los espíritus hambrientos que ven a veces los budistas, los petras, los agentes que poseen entidades desencarnadas de bajo orden que esperan una encarnación, viven en planos etéricos y astrales. Los agentes que hacen esto son entidades desencarnadas que esperan una encarnación y viven en planos etérico astral y buscan a personas con el objetivo de disfrutar las sensaciones de la vida a través de ellas. Como ya sabemos en teosofía, hay muchos espíritus que están como fijados y cristalizados por diferentes razones, nos lo han explicado los maestros, los accidentados, los suicidas, los asesinados, etcétera. Y Torcom, como esta enseñanza es de hace 150 años, agrega los muertos de sobredosis, los drogadictos y algunas otras entidades que son más modernas, pero es prácticamente lo mismo. Lo que puede obsesionar puede ser un glamour, ya lo vimos, un hábito, una forma de pensamiento, una sugestión poshipnótica, ya sea si la hipnosis hizo etéricamente a través de un atacante etérico que no lo vemos venir, o de un atacante real, del mundo físico, que sí lo vimos venir, pero bajamos la guardia. Una entidad, no importa. Entonces puede ser glamour, hábito, forma de pensamiento, sugestión poshipnótica o entidades. Están tan escondidas que es casi imposible encontrarlas a menos que sepas las técnicas para hacerlo. ¿De dónde viene esto? Entidades del bajo astral que están fijadas, que son drogadictos pervertidos que murieron de sobredosis y se quedan fijados, cristalizados, antes de que fuera su momento. Suicidas, ya lo sabíamos, accidentados y asesinados, eso ya lo tenemos en las cartas. También puede ser elementales. Hay elementales también que pueden encontrar las grietas del astral y entrar entonces a obsesionar.
entran y siembran impulsos animalescos. O, y aquí vienen otras cosas nuevas que viene Thor, animales que han sido asesinados o torturados pueden poseer a sus victimarios en ciertas circunstancias, generándoles deseos incontrolables sexuales, haciéndolos sádicos, violadores y sodomizadores. ¿En qué contexto entran y de qué forma etérica entran? Si es una forma o no es una forma, no lo sabemos. Solo sabemos que pueden volver este tipo de cosas hacia los perpetradores. Muestran generalmente impulsos temerarios cuando están animalizados, estos sujetos que son muy malos. Y temerarios quiere decir que van con todo, sin importar que puedan morir o ser heridos, a diferencia de la víctima que normalmente siempre tiene sus limitaciones. Muestran generalmente impulsos temerarios. Los animales no pueden poseer todos los cuerpos, es decir, el cuerpo mental no lo pueden poseer. Cuando una persona tiene una posesión animalizada, entonces en realidad viene de la parte astral, del bajo astral. Bueno, consejos prácticos. Esto es la parte del resumen anterior que habíamos visto. Pues estar siempre con los ojos bien abiertos, no confiar en la buena fe de la gente. Bueno, normalmente en los monasterios, cuando empiezan los cursos de karma de mediana profundidad, tienen ellos un principio que dice que los efectos siempre son superiores a las causas. Y la pregunta es, ¿siempre? La respuesta es siempre. La siguiente pregunta es, ¿por qué siempre los efectos son superiores a las causas si nosotros en Occidente aprendemos que esto es como la tercera ley de la mecánica, que a toda acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario? Es decir, que si yo robé 10 euros, pues me van a robar 10. O sea, siempre lo vemos en una correlación de que el daño que se hace es exactamente igual al daño que se recibe, por lo menos es en las versiones que tenemos de karma. Y entonces lo que nos dicen, no, porque tú le robas 10 euros a una persona con los que iba a comprar una medicina para dársela a un niño que iba a tener un desarrollo enorme e iba a ayudar a lo mejor a otras 100 personas cuando fuera profesor y obtuviera entonces una plaza que no va a obtener por esos 10. O sea, todas las consecuencias de los 10 euros que te robaste se van sumando y sumando y van haciendo una bola de nieve monumental. Por eso es que siempre son superiores a las causas. Y por eso lo peor que puede uno hacer es lastimar o dañar a un bodhisattva, porque el bodhisattva es tanto el beneficio que va a hacer, que todo el beneficio que se convierte en perjuicio, es decir, todo el beneficio que no va a ser a consecuencia de lo que nosotros hicimos para lastimarlo o para limitarlo, se agrega al karma. Bueno, entonces hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre alerta, entendiendo la ley del karma. Es decir, hay que entender muy bien que por muy cercanos nosotros que sean las personas que tenemos, por muy confiables que supongamos que son, en un momento determinado pueden obsesionarse con lastimarnos, con frenarnos, con fastidiarnos o lo que sea. Y ahí es muy importante el low profile, el tener un perfil muy bajo. Porque, ¿qué quiere decir? Dicen, hay un dicho chino que dice que para el clavo que sobresale le espera un martillazo. Bueno, pues entonces el clavo que quiere sobresalir, mejor que no sobresalga, que lleve una vida simple, discreta, y desde esa discreción que haga tanto bien como pueda. Entonces, ese es un consejo para todas las escuelas serias, dentro de ellas la Teosofía, que es donde estamos los que estamos dando esta conferencia. Entonces, en las escuelas serias tenemos que tener un perfil bajo para no llamar la atención de los codiciosos, de los envidiosos y de toda la gente malévola. Entonces, estar siempre alerta siempre normalmente va relacionado con un perfil bajo. Dos, no confiar en la buena fe de la gente por muy disque confiables que la gente sea. La gente son, como nosotros. Tienen aspectos positivos y negativos y no sabemos en qué momento se va a transformar la buena fe. Meditar sobre el grado de confiabilidad de los lugares donde estamos, de las personas con las que coexistimos, de los entornos donde nos movemos. Siempre, siempre verificar el grado de confiabilidad como si fuéramos nuestro propio bebé y no lo vamos a poner en manos de cualquiera. Tenemos que ver dónde nos metemos, con quién estamos, qué hacemos, etcétera. Observar permanentemente y no bajar la guardia, es decir, no hacer comportamientos automáticos. Buscar engaños, contradicciones, discontinuidades, paradojas antes de entregar confianza. Hay que buscar entonces, y eso lo buscamos con intuición, es decir, con una visión general. Un manipulador puede estar más cerca de lo que te imaginas, dice Torco, mucho más cerca, verifícalo, obsérvalo. No te dejes llevar por el fuero que tiene, o por la imagen, o por la historia, o por los títulos que ostenta. Verifícalo, obsérvalo y corrige tu relación con esa persona.
Corregir las relaciones, poner una distancia saludable con una persona que se vende como muy buena, pero que en realidad puede ser más mala de lo que nos imaginamos. Y la última, analizar y relacionar eclécticamente las ayudas existentes. Eclécticamente quiere decir usar todo lo que hay. El ecléctico es el que reúne todas las opciones que hay para hacer una síntesis de todo. De hecho, en la teosofía, pues la escuela teosófica ecléctica se funda así, es la parte fundacional, fundada por Amonio Saca, es considerada por Irina Blavatsky como la precursora prototipo de la moderna sociedad teosófica. Viene de Amonio Saca, como así nos lo explica Inici Simbero. Su objetivo era reconciliar todas las religiones, sectas y naciones bajo un sistema común de ética. Su objetivo, por eso era ecléctico, era reconciliar todas las religiones, porque al final tenían un objetivo, un origen común y quieren lo mismo, sectas y naciones bajo un sistema común de ética basado en verdades eternas, que son las mismas para todas las religiones. La teosofía ecléctica, según Blavatsky, tenía tres divisiones, hay que repasarlo. La creencia en una deidad absoluta, incomprensible y suprema o esencia infinita, que es la raíz de la naturaleza y todo lo que es visible e invisible. Todas las religiones lo tienen. Creencia, puedes ya sean teístas o no teístas, todas la tienen. Creencia en la naturaleza eterna e inmortal del hombre, porque al ser una radiación del alma universal es idéntica en esencia, también. Y la teurgia, obra divina, reproducir una obra de dioses, teoidiosis, bueno, trabajar por la teurgia, que es como la invocación de la parte divina. Y esto es en la clave de la teosofía, sección 1, nota del pie. Bueno, Amonio y sus seguidores se llamaban a sí mismos filatelianos o amantes de la verdad, también fueron llamados analogistas, porque muchos de los análisis que hacían eran por analogías. Una de las formas que tenemos los seres humanos cuando estamos en el piso de abajo para entender a los del piso de arriba es utilizar analogías. Las analogías entonces ya sabemos, es un proceso a través del cual nosotros tratamos de explicar por analogía cosas que no podemos ver y observar porque están en un entorno que nos resulta imposible percibir. El sistema teosófico ecléctico enseñado por Amonio no fue el primero de su tipo, según Diógenes Laercio, bueno, etcétera, etcétera. Y este es pues lo poco que hay de los dibujos que había del famoso Amonio Sacas como original de todo esto. Ahora vamos a hablar un poco de ciencia. Dice, el pensamiento, al final la obsesión es una forma de pensamiento. Y el pensamiento se divide en tres aspectos, que son ideas, que son representaciones mentales de objetos, sujetos. ¿Qué quiere decir una representación? Bueno, cuando abrimos los ojos, es decir, cuando abrimos los ojos y tenemos los sentidos abiertos, tenemos una percepción. Cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginar lo que previamente habíamos visto, eso es una representación. ¿Cuál es la diferencia? La percepción es fija, es decir, no podemos alterarla. Cuando cerramos los ojos y hacemos una representación, sí podemos alterarla. Cuando reproducimos, hacemos una reproducción de lo que antes vimos, le podemos hacer ajustes, cambios, una silla más grande, más pequeña, omitimos cosas, metemos cosas. Esa es la representación. Entonces, la vida representacional es una vida que tiene movimiento. La vida perceptual no tiene movimiento. Vemos lo que hay. Es la diferencia entre noesis y noema que dicen los fenomenólogos. Entonces, hablando un poco, vamos a tratar de hablar un poco del tema del pensamiento. Lo primero es la idea, que es una representación mental. Después es el juicio, ya que nosotros representamos la idea y estamos observando algo por percepción o representación, del juicio es que la calificamos y decimos si es buena o mala, deseable o indeseable, correcta o incorrecta. Y ahí es donde todos necesitamos tener cuidado sobre las personas que acercamos a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer los juicios, es exactamente lo que nos dice Torcom. Tenemos que ser muy vigilantes. Y después de estos juicios, empezamos a agregar todo ese contenido para hacer operaciones mentales. Y eso se llama razonamiento. Eso es idea, juicio y raciocinio. El razonamiento es la generación de nuevo conocimiento a partir del previo. Y esto se hace cuando hemos agregado estas cosas y empezamos con eso que agregamos a ver la realidad de una manera diferente. Entonces, nuestro razonamiento incluyente toma estas cosas y ahí hay que tener mucho cuidado, que estamos metiendo al razonamiento porque con eso que metimos al razonamiento empezamos a ver la realidad de una manera diferente. Y a lo mejor ahora lo malo no se ve tan malo, lo peligroso no se ve tan peligroso, lo indeseable no se ve tan indeseable porque hemos abierto el espacio para meter este tipo de basura en nuestra estructura. Bueno, ya también Krishnamurti habla mucho de estos temas, no exactamente con esta tonalidad, pero así. Bueno, vamos a hablar de Pierre Nelson. Tiene una obra en lógica de las neuronas y del sistema nervioso. Son obras nuevas del sistema nervioso, de neurofisiología. Y en estas lo curioso es que él dice cosas muy interesantes. Bueno, este es el libro. El libro es escrito en francés y no está traducido. Aquí un poco de las neuronas y aquí viene el prólogo que está citado de este lado. En el prólogo dice,
la insatisfacción de la objetividad. Y en esta, dice que las explicaciones que hay sobre el sistema nervioso llegan a un punto en donde la lógica ya no es tan clara como para poder explicar algunas funciones que hay ahí, porque ya no tienen una relación como muy contundente con la experiencia de la vida. Entonces, él en ese libro hace toda una neurociencia, por eso les pongo estos ejemplos, pues, está aquí describiendo todo el tipo de neuronas que hay. O sea, es un libro de neurociencias, pero en el prólogo se abre a la posibilidad de que no todo sea como se observa. No todo es tan fácil como hacer un retrato hablado de lo que es una neurona, ya porque hay comportamientos muy raros. Y uno de ellos lo desarrolla en el libro es la plasticidad, es decir, la capacidad que tiene un hemisferio cerebral, porque tiene varios casos en el libro en donde una persona ha perdido pues, prácticamente todo un hemisferio y de todos modos recupera una serie de funciones, porque como si el cerebro pensara por sí solo para repararse o no repararse, y entonces entramos en una parte de misterio. El hecho de que libros empiecen a trabajar este tipo de cosas nos ayuda a nosotros los teólogos para entender que hay otras fuerzas relacionadas con esto. Ahora, ¿de qué depende que una persona que ha sido atacada por el mal pueda tener una plasticidad, para hablar en estos términos, y pueda hacer una recuperación? Pues por supuesto depende del dharma que tenga la persona, si empezamos a utilizar ya este tipo de conceptos que hemos estudiado durante años en teosofía. Entonces, si tenemos dharma, probablemente es un supuesto, entonces hay las condiciones para hacer una regeneración. Si no hay dharma suficiente, bueno, entonces probablemente no pueda haber una plasticidad y entonces empezamos a ver la individualidad de cada situación, en donde no se puede generalizar y por lo tanto no se puede explicar, no se puede hacer una fisiología que abarque todo, solo se puede hacer una fisiología al detalle, al detalle de cada ser humano. Luego viene el profesor que se llama Michel Houvet, que es un periodista de Nouvel Observateur, también de los franceses, que pregunta si quiere decir que algún día se puede establecer la fórmula química de la conciencia. Estoy poniendo literatura francesa porque son los más abiertos normalmente en el caso de la ciencia para lo novedoso. A lo mejor no son los mejores para estabilizarse en lo novedoso. De hecho, en la fábrica de inventos del mundo, casi siempre los franceses encuentran primero las cosas y ya luego vienen otras naciones a explotarlas y a desarrollarlas. Pero siempre ellos son como muy anticipados. El exceso de pensamiento que tiene la cultura francesa es muy peculiar. La vibración es el análisis y la reflexión y el pensamiento. Entonces, en este periódico, que aquí está el ejemplo, ¿cómo se llama? El Nouvel Obs, que es el famoso El Observateur. Dice la pregunta si algún día pues, se puede establecer una fórmula química de la conciencia de la conciencia. Es decir, si podemos ver algún día los neurofisiólogos eh, la conciencia de la conciencia. Y dice el entrevistado, un sistema puede comprender a otro sistema a condición de que sea más complejo que el sistema que trata de comprender. Es decir, para que yo suponga que puedo comprender un sistema, el sistema que trato de comprender tiene que ser un poco más simple que el sistema mío que trata de comprender. Es lo que dice él. Luego, ¿podría nuestro cerebro algún día descifrar sus propios secretos, incluso con la ayuda de un ordenador, o sea, de una computadora? No estoy muy seguro de que podamos llegar a traducir todos los procesos de conciencia en términos neurobiológicos, porque eso al final es una simplicidad. Ningún ordenador tiene una unicidad o una individualidad. Lo que hace son mapas complejos generales que se repiten a sí mismos, pero no desde un tema de individualidad. Bueno, es lo que dicen estas gentes. Pero la cuestión compromete a la lógica y entonces dice algunos tipos están utilizando el famoso teorema de Gödel y aquí viene explicado. Entonces, una correspondencia entre la verdad semántica y la probabilidad sintáctica en la lógica de primer orden. Y aquí les puse toda la explicación. Por eso les comentaba que necesito yo hacer un taller largo. Ahí se compran su sándwich y todo para que podamos tener por lo menos unas 6 horas, en donde pueda yo explicar con mucho detalle y con mucho cuidado y con mucha calma todos estos temas para que vean cómo los vamos agregando al tema de cómo puede ser un ser humano, hacer un desarrollo, hacer bien a lo largo de una encarnación y defenderse de aquellos sujetos a los que les molesta que las personas puedan hacer cosas en beneficio de la gente. Bueno, entonces aquí viene toda una explicación. Si me da tiempo la voy a revisar después, si no, de momento me la voy a brincar todo el teorema de Gödel porque es muy interesante y tiene que ver entonces con todas las respuestas parecidas a las de Joubert, que es la que habíamos visto en la parte de arriba. Bueno, abajo entonces la extraordinaria resiliencia del cerebro humano.
hasta incluso traumas graves como la ceguera, de repente se recuperan, de repente no se recuperan. Bueno, estamos hablando de la individualidad que tiene que ver con todo esto. Este tema no es que sea muy complejo, pero lleva su tiempo explicarlo. Entonces, si quieren en las logias, yo dejo esto para que lo puedan leer y estudiar y ya ustedes con calma lo empiecen a reflexionar porque es muy interesante. El teorema de Gödel que nos pone aquí el Jacob, el François Jacob, es interesante. Es interesante porque nos da una idea de la forma entonces como ocurre el que una persona se abra, se influya y qué entra ahí, cómo entra el tema, o sea, mucho de la mecánica de lo que después vamos a transformar en una obsesión. De momento lo voy a dejar así. Si el día de mañana, cuando hagamos un taller más largo, dedicamos un rato más largo a esto, lo vemos con más calma. Bueno, ahora pues la mente. ¿Qué es la mente y qué es el cerebro? Bueno, pues aquí está la mente. ¿Qué son la mente? Son puntos dispersos, es energía. Es energía. Esto era la mente, estábamos explicando un poco lo que es la mente y cómo la mente opera para llegar al cerebro y que el cerebro al final es el que toma las decisiones que debe tomar. Estas son cosas que nosotros ya sabemos porque vienen del glosario teosófico. Entonces, este es sobre el mana superior. También les voy a pedir que en las logias ustedes puedan repasarlo y revisarlo. Entonces, el cerebro físico es el operador de lo que decide el manas. Se subordina a la mente. El cerebro físico está subordinado a la mente y a sus decisiones, y para ello hay una demora de una décima de segundo, es decir, la mente toma las decisiones y en lo que la mente a través de los nadis llega al cerebro para que el cerebro opere las decisiones, siempre hay una demora de algunas fracciones de segundo. Lo hace salvo que haya un reflejo automático. Cuando está en peligro la vida, y esas son ya las investigaciones de Selye, entonces ya no opera la mente, sino que rápidamente el propio cerebro hace una reacción instantánea. Y las reacciones que son como arcos reflejos, que así se definen, son reacciones que el cerebro toma cuando está en peligro la vida, cuando hay un peligro muy fuerte, para que no tenga la demora de pasar por la mente y que la mente decida. Entonces ahí es cuando vienen los comportamientos automáticos, algunos de los cuales no tienen necesariamente esta función. Pero es muy importante que veamos esto, porque el tema es dónde se mete la entidad que controla. La entidad que controla se mete entre la mente individual del sujeto, que es la mente, es la parte profunda de un ser humano, y el cerebro. Y en ese espacio, en esa distancia y en ese espacio temporal es donde entra el magnetizador, donde Ahí entra, más está. No, perdón, hay que cerrar los micrófonos, por favor. Entonces es donde entra entre la mente y el cerebro, es donde entra el magnetizador o la persona que va a obsesionar, la entidad que va a obsesionar, la forma de pensamiento que va a obsesionar, lo que sea, se mete ahí. Se mete en la ruta, en el cable, en la distancia que hay entre la eternidad que vive en nosotros y uno de sus productos, que es la mente, y el cerebro físico, que es el que va de alguna manera a operar lo que la mente ha decidido, en ese espacio temporal, en ese tubo, en esa diferencia o distancia, se mete un magnetizador, se mete aquello que va a magnetizar y va a operar sobre el cerebro. Bueno, eso es lo que trato de explicar con estas dos que les pido que perdón, las repasen. Entonces, otra vez es la misma, aquí está la mente, la energía del manas, el pensador, dice el glosario teosófico. La energía del manas, pensador que obra dentro de las limitaciones del cerebro físico. Esto es en sabiduría antigua de Univesant. Y aquí algunas referencias que se hacen bíblicas al respecto. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira de las cosas en Dios, sino en la de los hombres. Esto es en Marcos. Otro ejemplo, pero queríamos oír lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que todas las partes habla contra ella. Esto está en Hechos. Y la mente es simplemente otra forma de identificar al interno todo lo que somos. De hecho, Mateo, dice Jesús, usa la palabra cuando habla de la mente, la palabra cardia, que es corazón. En otros contextos se traduce como mente. Entonces Cristo utilizaba la palabra cardia como corazón, porque en el corazón verdadero, en el corazón metafísico, es donde como uno de sus subproductos está la mente, que es la que gobierna al cuerpo físico. Bueno, esto es entonces también para que lo repasen en las logias. No voy a leer todo lo que viene en el glosario teosófico, pero cuando lo estén repasando, léanlo con calma para que lo puedan analizar. Y ahora continuamos. ¿Qué pasa entonces con la persona que tiene un plan?
tiene una ruta. Esta es la ruta y la ruta normalmente es evolutiva, que ya lo hemos leído en muchas de las obras, incluso de las charlas que se dan en teosofía. Entonces ya estamos en el proceso de evolución y por lo tanto entonces nuestra ruta, la de todos, es subir. Pero luego pues nos desviamos del sendero, nos desvían del sendero o permitimos que nos desvíen del sendero. Al desviarnos del sendero, los ataques ocurren cuando el hombre elige seguir el camino de la izquierda por medio del habla ociosa, por la mentira, odio, envidia, negatividad, por el separatismo, fanatismo, explotación, posesividad, manifestando codicia e ira y cometiendo crímenes y girando su rostro al pasado. Crímenes en el sentido norteamericano es delitos, no es de matar a alguien en general, así se traduce normalmente de inglés. Vamos a hablar entonces aquí con un poco de detalle. Todos tenemos un camino, y lo que nos decía Torkom Saraydarian, no sabemos con quién nos metemos, confiamos en las gentes casi a veces de manera hasta ciega y tomamos lo que la gente dice como un hecho y han generado una serie de productos que no existían en la época de Blavatsky, pero que existen ahora, que nos hacen demasiado pasivos. La televisión, no podemos hablar con ella ni discutir con ella, simplemente nos sentamos y nos creemos todo lo que nos dicen. En la radio a veces sí podemos interactuar, pero tampoco es como muy común que lo hagamos. Y cuando tenemos una persona a la que respetamos mucho, porque creemos en sus credenciales, también nos subordinamos y repetimos lo que nos dicen como si fuera un hecho. Y entonces tenemos aquí unas discusiones súper complejas, en donde la persona utiliza estas cosas como verdades y es muy difícil discutir con ella. Yo tuve, eso es una experiencia personal, tuve una asistente mientras estuve trabajando con una persona allá cuando regresé de España a vivir a México, y ella era una mujer de origen judío, muy brillante, y luego tuvimos una discusión sobre Tesla. Si es que Tesla quería no sé qué y en cambio Alba Edison quería otra cosa. Le digo, ¿y dónde sacas? ¿Lo has investigado? ¿O esto te estás creyendo lo que pusieron ahí? A Tesla nadie lo conocía. Entonces, es muy común que dentro de esta pasividad en la que todos estamos, en donde no investigamos nada y todo nos lo tragamos, entonces puedan desviarnos del camino. Estamos en un entorno de enorme desviabilidad. Por lo tanto, desviarse del sendero es muy común según donde nos metemos, como dice Torkom, que tiene una teosofía mucho más moderna, y por eso insiste tanto en vigilar con quién estamos, con quién hablamos, qué cosas metemos en nuestro cerebro, qué cosas discurrimos, todo eso hay que vigilarlo y no podemos poner las manos en el fuego por nadie. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro proyecto, nuestro desarrollo. No importa cuán cercana sea la persona, no importa si es parte de nuestra familia, no importa si tiene una historia aparentemente impecable, no podemos correr riesgos, tenemos que vigilar permanentemente. Es lo que dice Torkom y tiene razón. Entonces, cuando de pronto nos encontramos que ya nos hemos desviado del sendero, estamos más propensos a los ataques. ¿Por qué? Porque ya estamos en el camino de la izquierda. Y antes no hablábamos ociosos, pero ahora empezamos a hablar de manera ociosa. Antes mentíamos muy poquito, ahora mentimos más. Antes no teníamos problemas con nadie, ahora empezamos a tener unos problemas de odio con dos o tres o cuatro. Antes no envidiábamos a nadie y ahora tenemos... O sea, todo esto ya empieza a hablar de que hay una alteración de este rumbo. Y esto automáticamente nos va a compartir, nos va a complicar el desarrollo. Y ahí es donde viene la importancia de analizar autores como Torkom, que sigue siendo la enseñanza de los maestros, pero de una manera mucho más moderna, de acuerdo al entorno en que estamos viviendo todos, a la tecnología que se ha desarrollado, etcétera. Bueno, seguimos abajo. Dice, es interesante notar que los ataques se empiezan de formas muy sutiles, de formas que no sospechas en absoluto. Puede incluso parecerte que son tus propios intereses los que te están guiando hacia esas situaciones diferentes. Repito, es muy interesante notar que los ataques empiezan de formas sutiles, en formas que no sospechas en absoluto, se meten sin que te des cuenta. Puede incluso parecerte que son tus propios intereses los que te están guiando hacia esas situaciones diferentes. Es decir, el magnetizador, ya sea lo que fuere, ya vimos todas las opciones que hay, cuida mucho que la persona suponga que es ella la que está tomando las decisiones cuando no es ella la que está tomando las decisiones. Por supuesto, había cierta inclinación hacia esa decisión, pero nunca suficiente como para que se tomara esa decisión. El extra lo pone ya la entidad. Puede ser entonces la entidad desencarnada o de lo que fuere. Por ejemplo, cuando un hombre no puede sentarse y hablar sobre un problema con otro sujeto por varias razones, seguramente él está bajo el ataque porque las fuerzas oscuras y las entidades inferiores quieren oscuridad, quieren confusión, complicaciones, desconfianza y duda.
Entonces ellos siembran en la cabeza esto y la persona pues no se cree a la persona que trata de ayudarlo. Todo se le complica, pone su atención en tratar de resolver complicaciones, les complican todo. La persona que tiene una inversión o dos al rato tiene 10. La persona que tiene a lo mejor una serie de cosas en su casa, pues las cambia de lugar o las vuelve a regresar o vende las cosas y luego va para tratar de recuperarlas y empieza a gastar su energía en todo esto, confusión, complicaciones, desconfianza y duda, porque es el mejor estatus en donde ellos pueden seguir entrando en esta estructura. Bajo estas condiciones, sus gérmenes tienen la oportunidad de propagarse, los gérmenes del mal. Fuerzan a un hombre más allá del límite de su capacidad y así es como poco a poco lo van obsesionando. Bueno, estas desvían tu foco y te guían a un interés secundario para que no trabaje sobre ti mismo. Te ponen el foco de atención hacia otro lado. Te conducen a la crítica y hacen que sientas que la soledad es una maldición. Por lo tanto, necesitas estar acompañado. No quieren que estés solo contigo mismo porque no quieren que tengas pensamientos serios sobre tu vida. Entonces, por esa razón es que fomentan la pereza, la frustración y el resentimiento. Así vas a llenar en esos momentos de soledad tus contenidos internos como si estuvieras prendiendo una televisión y estás con programas permanentes de resentimiento, de frustración o de pereza. En estas situaciones trabajas muy duramente por la autojustificación. Todo lo malo que haces lo justificas, usándolo como puerta de escape. No, pues no tenía yo más remedio, me hicieron, me dijeron, me usaron, me movieron, me influyeron, etc. El mayor peligro viene después, cuando un hombre empieza lentamente a imaginar que comete distintos crímenes, que dice mentiras, que manipula a las personas para sus propios fines personales. Hay un grave peligro cuando aumenta su codicia, su ira, su posesividad y su envidia. En una parte, Freud también cuando tiene su libro de obsesiones tiene su libro de obsesiones, que es un libro corto, es uno de las obras que tiene Freud. Él habla de los primeros pacientes que ve, que eran personas que pasaban con un transeúnte y luego se volteaban porque tenían como el pensamiento obsesivo de que a lo mejor le habían causado la muerte. Entonces, hasta que verificaba que no se habían muerto, descansaban. Entonces, los poseía un pensamiento de haber hecho algo sobre lo que igual no tenían control. Vienen los libros primigenios más o menos de la misma época de los maestros en donde Freud estaba describiendo apenas estas cosas. Y de ahí viene la neurosis obsesiva, etcétera, etcétera. Bueno, la imaginación puede ser el resultado de pensamientos forma. Ya sabemos que todos los pensamientos tienen masa, entonces hay un pensamiento forma proyectados por las fuerzas oscuras o entidades adheridas a lo terrenal. Sabemos que en teosofía, tanto Annie Besant como Leadbeater tienen toda una obra acerca de las formas de estos pensamientos. Cuando una persona observa un cambio negativo en su mente, debe rechazar inmediatamente ese pensamiento negativo por todos los medios, esta imaginación y limpiarla con pensamientos positivos y hermosos. Esta es una técnica que también se utiliza en psiquiatría en la psicoterapia psiquiátrica, en el caso de castellano, en la editorial Roca, que es una editorial cara pero muy buena, ahí aparecen de Martha Davis, una norteamericana, aparecen un montón de formas de control del pensamiento y una de las técnicas favoritas es esta que aquí nos están comentando. Entonces, en el momento que viene un pensamiento negativo, hay que detectarlo con la mente. La mente se detecta no a sí misma porque sabemos que el pensamiento es una contaminación que no forma parte de la misma mente. La mente está resguardada y está limpia, pero esta suciedad que llega al cerebro físico es advertida por la mente y entonces tenemos que advertir o tenemos que materializar a un guardián interior que vigile cuando el pensamiento entra para que seamos conscientes de que el pensamiento entró. Una vez que somos conscientes de que el pensamiento ha entrado, hay que rechazarlo, hay que sacarlo. Por un lado, lo que haya entrado a nosotros y que nos obligue a pensar está produciendo ese pensamiento y por otro lado, nuestra mente está ya luchando para tratar de quitar ese pensamiento y que no llegue al cerebro, es decir, sacarlo del cerebro. Y después inmediatamente llenamos el cerebro con contenidos positivos y empezamos a poner los pensamientos positivos y hermosos. Hay una corriente dentro de la psicología que se llama psicología positiva, y que ha tenido mucho éxito. Y luego dentro de esa hay otra que se llama Appreciative Inquiry, que es como la indagación apreciativa, en donde vemos a las personas a través de lo positivo y no de lo negativo. Y hay países incluso que en donde estas corrientes se han desarrollado mucho, como el caso de Bután, que es un país que tiene ministro de la felicidad y que miden la felicidad y que trabajan la felicidad de la gente, etcétera, y que están relativamente basados, no basados directamente, pero sí indirectamente. Hay mucha gente que estudia estos temas allá. Bueno, este tipo de cosas entonces es lo que acaba de limpiar. Es decir,
La mente que no tenía contenidos es parasitada por un contenido negativo. La persona que está activada en el proceso de vigilancia detecta que esto ha sucedido, expulsa el pensamiento y de inmediato llena ese espacio con pensamientos positivos. Bueno, eso es algo que se puede hacer y ayuda cuando está todavía esto de manera muy incipiente. Cuando esto ocurre, lo mejor que puedes hacer es enfocar tu mente en el futuro. Imagina y visualiza que en el futuro serás maestro de tu vida y co-trabajador de los grandes seres. Imagina cómo serías, cómo te verías si fueras un maestro y un co-trabajador del cosmos. Bueno, como saben, en España, la secretaria general, que es Ángeles Torrá, su padre, que fue un gran teósofo, vivió más de 100 años, se llamaba Saturnino Torrá. Y Saturnino Torrá tenía un principio relacionado con esto, en donde él muchas veces, por lo menos eso me lo comentó Ángeles, se imaginaba, dice, yo no soy un adepto, pero puedo hacer como si lo fuera. Hacía un proceso de imaginación, cómo viven, cómo visten, cómo caminan, en qué piensan, en qué se dedican, qué hacen. Y como tenemos tantas obras en donde se nos dice cómo son y qué hacen, y dónde viven, y etcétera, entonces podemos hacer, obviamente con las limitaciones del caso, podemos hacer un ejercicio en donde la persona se ve a sí mismo ya en esa situación, como el alumno que está apenas en el kindergarten, ¿no? Y de pronto se ve como un alumno que está recién saliendo de la escuela para entrar a la universidad. Todavía no es así, pero puede ver como si fuera así. Puede verse en ese, y eso lo hace a través de la visualización. Entonces, lo que se dice aquí es tratar de hacer ese escape de imaginación. ¿Y qué hacemos cuando vemos ese escape? Pues recuperamos el sendero, el camino. Es decir, volvemos, por lo menos en imaginación, a retornar al camino original que teníamos, que es este que estamos viendo acá. Bueno, continuamos. En toda la información dada aquí podemos ver que tenemos dos fuerzas contrarrestándose entre sí. Las fuerzas que representan el materialismo, totalitarismo, separatividad, involución, inercia, falta de objetivos y destrucción, ni más ni menos, voy a repetir, fuerzas que te contrarrestan, es decir, las fuerzas que representan una visión muy materialista de la vida, el totalitarismo, la separatividad, involución, inercia, la falta de objetivos de desarrollo y la destrucción, y las fuerzas que representan la espiritualización, la libertad, la unidad, la evolución armónica y el ritmo, la construcción y la rehabilitación. La construcción es muy importante, pero la rehabilitación también. La rehabilitación es uno de los principios importantes de la luz cuando estamos en el desarrollo, porque ¿qué pasa cuando hemos sido atacados o cuando hemos caído o cuando nos hemos desviado? Pues hay que reconstruir, hay que rehabilitar lo que se destruyó y eso es la parte de rehabilitación, es parte de las fuerzas de luz. Estas últimas fuerzas trabajan sobre un plano motivado por el medio del gran propósito de la vida solar o a través del ángel solar, si se considera en la esfera individual. Desde el principio, un discípulo debe aprender a proteger el plan divino y el plan de su guardián interior. Repito, entonces todo esto tiene mucho que ver con el ángel solar. Si se le considera en la esfera individual, como dice Torkom, ya hablamos de esos temas en las clases anteriores del famoso ángel solar. Desde el principio, un discípulo debe aprender a proteger el plan divino y el plan de su guardián interior, que es el que lo lleva por el sendero del desarrollo. La confidencialidad y el silencio son escudos protectores contra las fuerzas oscuras. No andar hablando y diciendo dónde vas a estar y qué vas a hacer, dónde te vas a meter, etcétera, etcétera. Eso es confidencialidad y silencio. ¿Por qué? Porque las fuerzas oscuras son densas. Por supuesto, todo lo que va hacia la oscuridad es denso. Tardan en moverse y entonces cuando uno les dice lo que uno va a hacer en 3 o 4 o 5 días, pues tienen ellos todas las ventajas para poder generar entonces problemas de travesuras, complicaciones, oscuración, lo que fuere. Entonces, por eso la confidencialidad y el silencio son muy importantes. Estas están muy ansiosas por conseguir información de los planes que puedan, para que puedan crear, bueno, sobre todo los planes importantes de unidad, progreso, transformación y vida creativa, están buscando y buscando a través de espíritus rastreadores, que normalmente están metidos en animales y normalmente en animales como cucarachas, arañas, etcétera, etcétera, pero en general puede ser cualquiera que tenga la conciencia necesaria para transmitir la información. Están muy ávidas de saber cuándo empieza a formularse este plan dentro de las mentes de los hombres para inmediatamente empezar a trabajar con la lentitud que ellos tienen para poder obstruirlo, complicarlo, romperlo o lo que fuere. Bueno, continuamos. En la medida que el plan individual o jerárquico esté en el nivel intuitivo, intuicional o en las mentes superiores de unas pocas personas de confianza,
no puede ser percibido por seres oscuros, porque la luz del alma proporciona una protección radiante alrededor de las semillas del plan en desarrollo. A menudo las fuerzas oscuras no pueden sintonizar con la frecuencia de estos individuos que están contemplando un plan creador, bien sea individual o de naturaleza grupal. Vamos a repetir esto porque es importante. Bueno, uno es la discreción y estar callado. Bueno, lo dicen todos, ¿no? Incluso en el confucianismo se insiste mucho en ese tema. Pero vamos aquí, en la medida en que un plan individual o jerárquico esté muy elevado, que tiene que ver con nuestro desarrollo personal a nivel intuitivo, intuicional, o en las mentes superiores de las pocas personas de confianza que formen ese plan, o incluso en lo individual, cuando se hace y se realiza en ese nivel, no puede ser percibido por los seres oscuros, porque la luz del alma proporciona una protección radiante alrededor de las semillas del plan de desarrollo. A menudo las fuerzas oscuras no pueden sintonizar con la frecuencia de estos individuos que están contemplando un plan creador, bien sea individual o de naturaleza grupal. Ahora, ¿cómo elevamos la frecuencia o la vibración? Bueno, pues hay formas que cada quien tiene que ir descubriendo por su propia cuenta. En el caso de lo que hacemos mi esposa y yo, nosotros normalmente cantamos un mantra eh, que habla de la vibración y estamos un rato cantándolo y después pedimos un manto de invisibilidad al arcángel correspondiente y con eso suponemos que entramos, bueno, lo consultamos y parece que entramos en una vibración en donde la oscuridad no puede entrar y ahí se pueden discutir cosas, planes y cosas que se puedan hacer. Y de no hacer eso, estamos expuestos cada vez que abrimos la boca a que estas cosas salgan. O si ya están adentro los intrusos, pues es mucho, mucho peor. El peligro empieza cuando aquellos que conocen el plan, hablan en voz alta mezclando el plan con sus fuerzas emocionales. El peligro real aparece cuando uno habla sobre el plan a un hombre o una mujer que no son de ese plan, en que esté relacionado con las fuerzas oscuras para rematar. Que sea muy emocional sobre ello y hable libremente con alguien que sea un canal abierto para las fuerzas oscuras, aunque lo haga sin mala intención. Es decir, hay personas que no son malintencionadas, pero por el tipo de vibración que tienen, son canales para las fuerzas oscuras, son canales abiertos. O sea, lo que entra en ellos por el tipo de vibraciones es detectable y tomable por las fuerzas oscuras. ¿Quién, pensando acerca del plan, lo distorsione en su propia mente a través de sus ilusiones y espejismos emocionales y mentales y luego lo proyecte esta distorsión hacia los creadores del plan? Cuando este sea el caso, las fuerzas oscuras entrarán en acción inmediatamente e intentarán penetrar más profundamente en el núcleo del plan. Es decir, poco a poco, o sea, hablando de un plan fuerte de desarrollo, un plan que permita el mejoramiento de las cuestiones de la luz. Bueno, el siguiente paso es atacar al creador de cualquier forma, al creador de ese plan. Ya lo detectaron, ya saben de dónde viene, ya saben cuál es el plan, ya se les dio la información porque lo supieron guardar el secreto y ahora entonces hay todo un plan para bloquear esto. Entonces el siguiente paso es atacar al creador de cualquier forma posible para hacer que falle el plan. A menudo ellos no atacan directamente al creador, si él tiene bastante sano su vehículo de la personalidad, pero intentan propagar miedo, dudas en las mentes de aquellos que van a ser útiles en la elaboración del plan. Es decir, si el creador de este plan está muy sólido en su cuerpo físico, va a ser muy difícil que lo puedan atacar, pero atacan a las personas más débiles relacionadas con el desarrollo del propio plan. Y entonces pues hacen de todo. También organizan los impulsos astrales o emocionales para hacer que las personas revelen más y más del plan, hasta que sea comprendido por el grupo oponente, es decir, para oponentes naturales del plan. Ya ni siquiera es la propia oscuridad. Todos los planes de desarrollo siempre molestan a alguna persona o algún grupo de personas, porque así es siempre. Siempre tenemos oponentes. Aquí hay un modelo muy interesante para saber los grados de oponentes. Tenemos el estorbador, que es el -1. Luego el -2 es el ¿cómo se llama? Con el que, con el que luchamos por ganar o perder, el contrincante, no me acuerdo exactamente cómo se llama, y el tercero es el enemigo. Entonces, las fronteras son muy finas entre todos. Es decir, una persona que estorba se puede convertir en un oponente y un oponente se puede convertir en un enemigo. ¿Qué quiere el estorbador? Pues estorbar. ¿Qué quiere el oponente? Derrotar a la persona. ¿Y qué quiere el enemigo? Matar.
Entonces, pues hay diferencias. Entre que me estorben, en que me ganen o que me maten, hay diferencias. Y entonces, por esa razón, hay que tener mucho cuidado con cómo se trabajan los antagonistas o los estorbadores o las personas que no simpatizan con lo que los grandes planes quieren hacer. Y entonces los oscuros se encargan de que esa información llegue a los que de manera natural no simpatizan con esto y ahí se genera un conflicto. Bueno, estamos viendo entonces el modus operandi de cómo funciona. ¿Dónde empezó esta piedra, en esta bola de nieve que se hizo ya muy grande? Pues en que alguien despepitó, desparramó, habló lo que no debía hablar y entonces compartió esta información o que el grupo donde se estaba hablando no se trabajó con suficiente precaución lo que ahí se estaba diciendo. Bueno, ¿qué se hace en este sentido? Bueno, pues hay muchas maneras de hacer. Una de los dichos que tenía Maquiavelo más importante es que no había placer mayor que engañar al engañador. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro del príncipe, dentro de toda de esa tesis de que escribe Maquiavelo, habla de este tema. Entonces, ¿cómo engañar al engañador? Bueno, pues se le dice un plan que no se va a hacer, se le dice que uno va a estar donde uno no va a estar, se le dice que uno va a querer algo que no va a querer y entonces automáticamente uno se protege y lo que sale al exterior son los planes que no se van a realizar, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo también de otro de los tips que hay para salir de este embrollo. Una vez que se alcanza esta fase, ellos movilizan sus ataques con tantos medios y formas como sea posible hasta que el plan quede expuesto, distorsionado y ridiculizado, y el creador o creadores están bajo fuerte presión de las masas irreflexivas. Bueno, si movemos esto hace 2500 años a la famosa caverna de Platón, pues es idéntico. Solo tenemos que meter esto a la explicación que Platón hace de los encadenados. Y entonces a los encadenados, imaginemos que se meten en sus mentes la idea de que el que va a tratar de liberarlos es un farsante, un sinvergüenza. Lo que sea. Le pasó a Madame Blavatsky, le ha pasado a todos los grandes reformadores, porque los hemos quemado, los hemos martirizado, los hemos crucificado, los hemos hecho de todo a raíz de este tipo de manipulación que se utiliza con las mentes. Bueno. De ahí que el secretismo sea la marca de un discípulo. Es importantísimo porque a lo largo de una larga experiencia, él ha aprendido los mecanismos de los seres oscuros y ahora sabe instintivamente que la confidencialidad y él son las mejores formas de evitar los ataques oscuros. Él sabe también que los posibles agentes o víctimas de las fuerzas oscuras son aquellas personas que meten sus narices en los asuntos de otros y nutren sus cuerpos emocionales con el entusiasmo de sus planes, pensamientos y sentimientos personales o individuales, que despepitan todo, que hablan todo, que lo sirven en bandeja en las mesas de donde están las personas que van a utilizar esa información para fastidiarlos. Bueno, estas personas a menudo son aproximadas a través del miedo, duda o adulación y son entonces alentadas a divulgar palabras, adular, repito, estas personas a menudo son aproximadas a través del miedo, duda o adulación. Vean bien, son aproximadas a través de miedo, mejor estamos con una persona valiente, la duda, no sé con quién, pero yo creo que mejor con este, adulación, y son entonces alentadas a divulgar palabras de destrucción. El secretismo es también cautela y adecuación al propósito. Uno deberá plantar flores en el suelo apropiado y no en el suelo indebido. Uno debe saber cuándo y a quién confiar las semillas. Debes recordar que el enemigo intenta entrar no a través de la puerta, sino a través de las grietas más pequeñas. Esta es una frase súper importante y también se aplica al aura, que ya vamos a tener toda una charla de ese tema de aura, porque es otro de los libros que tiene el Torco. Bueno, continuamos. El maestro tibetano, Tualkul, enfatiza que el factor decisivo para mí es probar tu capacidad para guardar silencio hasta que ya no sea necesario hacerlo. Entonces, lo primero que se prueba en la aprobación es si somos capaces de estar con la boca cerrada. El factor decisivo para mí es probar tu capacidad para guardar silencio hasta que ya no sea necesario hacerlo. Él es uno de los principales, este es uno de los principales prerequisitos para la iniciación y algo que todo discípulo debe aprender forzosamente. Acuérdense todo el tema que he visto en lo de las cartas con Fern, etcétera. La mayor protección frente al ataque psíquico se formula con estas palabras. La mayor protección frente a un ataque psíquico. Aquí nos pasamos, no estamos hablando del secreto.
Ahora vamos a hablar un poco de las reparaciones. Bueno, aquí tenemos Dual Cool, esta es la firma de Dual Cool, que es el maestro tibetano. Es interesante, hay que analizarla. También, si ustedes agarran un libro de grafología, es interesante analizar la letra de los maestros y la de Dual Cool. Obvio, es una caligrafía precipitada, pero de todos modos, al final de cuentas, es analizable. Bueno, entonces, ¿qué se hace cuando viene un ataque psíquico? Porque no guardamos el secreto, porque ya se armaron las cosas oscuras y porque ya están atacando. Bueno, se hace una oración como esta, que el amor, la humildad, un sentido de unidad, la simplicidad, la alegría y la gratitud irradien siempre a través de tus actividades y expresiones para ti que me estás atacando. Que tus labios vigilen tu habla y tu lengua no se mueva hasta que esté preparada para glorificar, cantar y liberar. Que tu mente se mantenga firme dentro de la luz, el amor y el poder de tu ángel guardián, porque los malos también tienen su ángel guardián. Que tu alma renuncie firmemente al pasado y se esfuerce hacia el futuro. Y eso se repite 7 veces o 3 veces, según sea el caso, con fervor, con fervor interior. Y entonces es una especie de transmutador del deseo de fastidiar por parte de los agentes físicos relacionados con el mal y que la intención que ellos tengan de fastidiar se transmute a través de este tipo de oraciones. Del otro lado, tenemos la misma, el amor, la humildad y un sentido, pero con lo que sería la introducción. Pido con todo el poder de mi intención respecto a la persona que se trate, que el amor, la humildad, el sentido de unidad, la simplicidad, la alegría y la gratitud irradien siempre a través de sus actividades y expresiones. Que sus labios vigilen todo, etcétera, etcétera. Es la misma oración, pero con la introducción, en donde la persona para mantener ese fervor hace una especie de prólogo y en ese prólogo o exordio entra ya a la parte importante que es la oración. Bueno, déjenme mover esto para arriba para que pueda yo leer. Aquí tenemos el victimario y la víctima y la protección contra el ataque. Bueno, Moria Sahib, Sahib, acuérdense que quiere decir amigo o Sahib, como lo hablan los maestros, Moria dice, muchas columnas de sal se propagan sobre la faz de la tierra. No solamente la esposa de Lot se dio la vuelta hacia el pasado, sino que son innumerables los innumerables los que miran hacia atrás. Ciertamente, innumerables, perdón, aquí hay un error, innumerables aquellos que miran hacia atrás. Ciertamente, en el pasado los encadenó durante mucho tiempo. De este modo, uno debe esforzarse hacia adelante para la iluminación y la salud y para la fortaleza del futuro. Uno no debería estar desconcentrado y lamentarse del pasado. Los errores son incluso obvios, pero la caravana no espera, sigue avanzando, y los propios eventos nos presionan hacia adelante. El futuro está concurrido, pero no hay oscuridad delante. Deja todo el pasado a nosotros y piensa solamente en el futuro. No tomemos cualquier cosa inútil del pasado. No sobrecarguemos nuestra conciencia con cualquier cosa, sobre todo las que vienen del pasado, de los fallos y de los errores. Pero aquí viene otro tema, eso dice Morya Sahib, es decir, el hermano Morya, el amigo, el Sahib Morya, el maestro Morya, el maestro M. Eh, Estas palabras son muy sabias. Pero, ¿por qué entonces volvemos y volvemos a concentrarnos en el pasado? Bueno, pues ahí estamos hablando ya de los ataques psíquicos, de las personas que están, las entidades que están interesadas en que volvamos otra vez al proceso de la obsesión, con lo cual detenemos naturalmente todo este consejo tan importante que nos da el maestro M. Bueno, y entramos ahora sí más al detalle del libro, de Obsession and Possession. Dice, si trabajas en contra de tu destino, degenerándote, atraerás hacia ti todo tipo de entidades y acontecimientos destructivos hasta aniquilarte. Repito, si trabajas por todas las cosas que ya revisamos hace un momento en contra de tu destino, que es evolutivo, degenerándote, desperdiciándote, agrediéndote, atraerás hacia ti todo tipo de entidades se van a convertir en hábitos, después en obsesiones y finalmente van a entrar entidades a tu cuerpo, vas a estar en posesión. Y acontecimientos destructivos hasta aniquilarte. El gran sabio dice, la mayor protección es esforzarse hacia las alturas. Debes esforzarte hacia las alturas espirituales, las alturas de la belleza, la bondad, la rectitud, la alegría y la libertad. La pregunta es, ¿se puede? Sí se puede. Aún en personas tan oscuras como Van Gogh, que ven ustedes que incluso antes las cartas póstumas estaban mentalmente súper mal, aún tuvo espacios como este de la siesta,
La siesta habla de la capacidad de disfrutar del trabajo hecho, del trabajo. Están ahí en un almear, una pareja, descansando, disfrutando, respirando, conviviendo, coexistiendo con la naturaleza. Una pintura muy bonita, llena de los trazos naturales que tenía Van Gogh. Aquí tenemos el beso de Klimt y aquí tenemos la justicia, el kindness, love, truth y wisdom. Bueno, entonces si trabajas contra tu destino, cuidado. Más de obsession possession. Nunca crearás mal karma si estás totalmente lleno de bondad en lo que haces. Nunca crearás mal karma si estás lleno de bondad. Cuando expresas bondad de tus acciones, nunca te sentirás arrepentido, pero te arrepentirás 1 millón de veces cuando hagas el mal. Otra vez una frase súper fuerte. La pregunta es, el reto es, ¿cómo hacer que estemos llenos de bondad? ¿Cómo hacernos bondadosos? ¿Cómo regresar a la bondad que teníamos cuando éramos niños? Que sí peleábamos y lo que fuera, pero había siempre bondad en perdonar a los padres por los castigos, en perdonar a los amigos, con algunas excepciones, pero en general hay una tendencia natural a hacerlo de esa forma. La rectitud es la virtud más elevada que controla tu destino kármico. No seas injusto, ni siquiera con un céntimo. Se nos dice que cuando Mahoma estaba muriendo, algo le preocupaba profundamente. Llamó a un amigo y le dijo que le devolviera una gallina que le había quitado varias semanas antes a un vecino. No quería que el karma de la deuda impagada se fuera con él al otro lado. En el otro lado se paga un impulso adicional del 99% sobre las deudas impagadas. O sea, un impuesto adicional es como un interés del 99% sobre las deudas impagadas. Vamos a repetir esto que es importante. Entonces, la rectitud es la virtud más importante que controla el destino kármico. No seas injusto. Bueno, vamos a mezclarlo con conocimiento teosófico. Se dice que del otro lado la sensibilidad se conserva y se multiplica. No sabemos por cuánto, pero aquí nos da un approach. Dice, se nos dice que cuando Mahoma estaba muriendo, algo le preocupaba profundamente. Llamó a un amigo y le dijo que le devolviera una gallina que le había dado varias semanas antes a un vecino. No quería que el karma de la deuda impagada se fuera con él al otro lado. En el otro lado se paga un impuesto adicional del 99% sobre las deudas impagadas. Todo lo que hemos recibido y no hemos pagado, allá se paga y se paga con un porcentaje muy elevado. No olvides a los ángeles que se aparecieron a Lot y le dijeron, vamos a quemar Sodoma y Gomorra. Pero Lot les rogó que no quemaran las ciudades si se encontraban 10 justos en cada una de ellas. Déjenme encontrarlos entonces, respondió Lot. Buscó, pero no pudo encontrar ni siquiera 5 hombres justos, por lo que las ciudades fueron quemadas. La misma suerte puede volver a correr en la humanidad. Si aumentamos la rectitud, nos salvamos. Si continuamos en nuestra injusticia, el fuego nos limpiará, dice otra vez Torco. ¿Cuál es la moraleja de esto? Hay un tope. El tope para una ciudad asociada a la degeneración y degradación, el tope es que por lo menos dentro de esos miles de seres haya 10 justos. Es un tope razonable, es, está en oferta, o sea, son muy pocos seres justos para una cantidad muy grande de seres injustos. Bueno, pues no había ni siquiera 5, la cuota era de 10, pero en algún momento sí hubo 10. Y en ese momento se desperdició la opción de salvar Sodoma y Gomorra. Bueno, las personas que atienden, que tienen alegría, resisten las enfermedades. La alegría cura las heridas muy rápidamente, incluso cuando se considera médicamente imposible. En homeopatía también hay un principio, algún tipo de homeopatía trabaja mucho el estado mental de un enfermo y lo pone alegre. Hay una serie de medicamentos que te ponen alegre a pesar de estar en medio de la enfermedad y eso ayuda muchísimo a la recuperación. Más o menos lo que está diciendo aquí también Tonko. Nunca crearás más calma, es lo mismo. Prevención y otras formas de prevenir la obsesión y la posesión. Bueno, vamos con a ver, vamos a tratar de observar, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ay, pues no vamos muy bien de tiempo. Bueno, prevención y otras formas para prevenir la obsesión y la posesión. Una de las mejores formas para controlar la obsesión y la posesión es el uso de la luz violeta. Las entidades oscuras odian el violeta por alguna razón, la que sea. La luz solar también repele las entidades oscuras. Luz solar y luz violeta. Pero uno debe sentarse al sol solamente durante unos 5 minutos. Tras breve exposición, hay que ducharse. Un buen sueño revitaliza el cuerpo
y detiene la posesión, un buen sueño. Entonces lo que hacen es fastidiarnos el sueño y no nos dejan dormir, porque facilita la posesión. Para prepararse para un sueño, no coma ni beba después de la puesta del sol o después de las 5 de la tarde, lo que ocurra primero. Date un buen baño o una ducha fría. Hay que limpiar todo el cuerpo para poder relajarse. Si es posible, duerme en una habitación en la que solo esté tu cama, ninguna otra cosa. No pongas música ni perfumes donde duermes. Las ventanas deben estar oscurecidas y ligeramente abiertas para que entre el aire fresco si es que es viable y posible. Una habitación oscura es preferible porque la luz estimula ciertos centros en tu cerebro, causando muchos tipos de sueños no deseados que son fabricaciones de su psique. Bueno, estamos en las formas de prevención y estamos viendo lo de la luz violeta. Continuamos. El siguiente método para ayudar a prevenir la posesión y la obsesión es nadar, bailar, realizar trabajos físicos o escalar montañas. No te quedes en casa sentado como una papa. Escalar montañas es muy bueno para el sistema nervioso y glandular, más particularmente para el sistema glandular. Hay que sudar y esforzarse y luego volver a casa para darse un buen baño y descansar. Escalar es especialmente bueno para las personas que viven en ciudades contaminadas. El baile también es muy beneficioso, sobre todo la danza folclórica. La meditación es el escudo supremo contra la posesión y la obsesión. Es el mejor escudo, pero hay que meditar correctamente. Hay otro libro de meditación de Torkom. Otra vez es pura teosofía modernizada. El amor y la belleza son protecciones muy importantes. Piensa en la belleza, en la luz, el amor. Imagina y visualiza que en realidad estás fundido con esta luz, el amor y la belleza. Es decir, uno puede imaginar que entra en todo el cuerpo áureo y en todos los principios, en los 7 principios, esta luz violeta que va entrando paulatinamente, se va distribuyendo por todo el interior, por todos los vehículos internos, y uno tiene que visualizarlo, observarlo, y después cerrar el espacio para que la luz violeta se mantenga allí. Tu aura se debilita y tu protección se vuelve defectuosa a través de cualquier expresión de cosas que debilitan el aura y por lo tanto te hacen más propenso a ser atacado. Cuando el aura está agrietada, pues se meten. Cuando está debilitada, te golpean o se acercan, te susurran y te hacen ataques mentales. Cuando está fuerte, es un escudo magnético, estás perfectamente protegido. Entonces, la protección mejor es mantener el aura fuerte. Pero, ¿qué cosas debilitan el aura? Cada vez que mientes, cada vez que robas, cada vez que cotilleas y chismeas, cuando calumnias, cuando ejerces malicia, cada vez que engañas a alguien, incluso a ti mismo, agrietas tu aura y facilitas la posesión. Y empieza todo el proceso este. Bueno, algunas personas se preguntan sobre el canto. Si el canto se hace mecánicamente es extremadamente peligroso porque te lleva a un estado poshipnótico de conciencia. Si sabes lo que estás cantando y lo que significa lo que estás cantando y estás siempre consciente mientras cantas o oras, entonces no hay peligro. Si cantas con frecuencia, o sea, no podemos hacerlo mecánicamente, ni siquiera la oración, porque tanto hacemos la oración que al rato ya estás pensando en otra cosa. Y cuando empiezas a pensar en otra cosa, tu mente se ha desasociado. Todo lo mecánico implica la desasociación de lo que debe estar bajo control, que es la mente. Entonces, la mente debe estar bajo control de lo que va a llegar al cerebro físico para que el cerebro físico repita la plegaria o el canto. Si cantas con frecuencia de forma consciente, debes estar seguro de que puedes contener esa energía que llega a tus centros. A veces los centros más activos absorben energía y se descontrolan. Digamos que tu centro más activo es tu centro sexual y estás cantando. Como tus chakras no están armonizados, integrados y equilibrados entre sí, la energía creada por el canto irá inmediatamente al centro sexual, que es el que está más desarmonizado. A medida que incrementes el canto, te vuelves más excitado y orientado al sexo. Y entonces ya resultó al revés el asunto. Entonces, por eso todo esto implica que la persona esté en armonía completa. Cuanta más energía recibas, más debes emplear tu energía en el campo de trabajo digno. Ese es para trabajar la energía. Cantar es menos peligroso si se hace en grupo. La oración es muy buena antes de dormir. Decir los nombres de tus maestros es excelente. Puedes llamar a Dios, a Cristo, a Buda, quien quieras. Tu estómago debe estar limpio y sin intoxicaciones. Tu vida diaria debe ser recta, pura y limpia para que tu conciencia no te moleste. Ver la televisión durante unas horas por la noche, año tras año, destruye tu red etérica y quema la red. Entonces también cuidado con eso.
Eso dice el Torco. El alcohol daña el plexo solar, tanto en el cuerpo etérico como en el cuarto nivel mental, donde existe la correspondiente mental del plexo solar. Es decir, en el cuarto nivel de los 7 niveles del cuerpo mental hay una correlación con el plexo solar. Este centro en el plano mental se utiliza para crear causas o aquellos pensamientos que pondrán fuerzas o energías en acción. ¿Y por qué lo mental está relacionado con el plexo solar? Por esta razón. Entonces, el plano mental se utiliza para crear causas a aquellos pensamientos que pondrán fuerzas o energías en acción. El alcohol paraliza, lentifica, distorsiona este proceso. Y en su lugar abre el camino de entidades poseedoras para utilizar al hombre para expresar sus intenciones destructivas. Bueno, aquí nos está dando entonces la ruta. Aquí hay una ruta que va del plano mental a nivel cuarto, del cuarto nivel del plano mental, hacia el plexo solar, como preámbulo para la acción. Entonces el alcohol paraliza, complica, distorsiona, lentifica esto y se complica. Los alcohólicos volverán retrasados mentales en su propia vida si es que esto se complica. Pero si dejan de beber y disponen de 10 a 15 años para curarse, es posible que eviten las trágicas consecuencias que les esperan de la otra vida. Si no superan la bebida y mueren como alcohólicos, nacerán sin dirección, ni iniciativa ni esfuerzo, por lo que trabajarán para otros como esclavos. La cantidad de alcohol consumido no es el factor decisivo para determinar los efectos del alcohol. A veces una copa de vino destruirá el cerebro, otras veces una persona tendrá que beber durante años y años antes de destruirse. La mejor política es no consumir alcohol en absoluto, ni siquiera para complacer a otras personas. Los egos alcohólicos se adhieren a los que consumen el mismo vicio y a menudo viajan unos con otros poseyéndose alternativamente. Bueno, aquí tenemos el chakra solar para que lo analicen ahí en las logias y un poco del chakra manipura, el chakra del plexo solar. Se relaciona con el intelecto, autodisciplina y motivación. Cuando no está en equilibrio, al estar ligado al aparato digestivo y con órganos como el páncreas y la vesícula, se puede contemplar problemas digestivos, mala memoria, nerviosismo y bloqueo mental. El chakra del plexo solar es un importante centro energético de nuestro cuerpo. Entonces, cuando quieren molestarnos en el sentido de que tengamos bloqueos mentales y no recordemos las cosas que debemos recordar o lo que sea, lo que hacen es atacarnos el plexo solar. Y, y al atacarnos se debilita, se complica y bueno, todo está vinculado con... Ahora, ¿cómo ayudamos? Aquí está el cuadro para que ustedes lo puedan. Tiene su mantra, las emociones relacionadas, tiene la ubicación donde ocurren las cosas. Aquí se me movió, pero este circulito estaba más arriba. Aquí tenemos las piedras protectoras hacia del plexo solar, la aromaterapia también del plexo solar, los planetas asociados, el elemento que es el elemento fuego, el mudra que se puede realizar, el mantra Ram que se tiene que pronunciar, etc. Todo más lo que ustedes puedan añadir en las logias para tratar de estudiar y analizar esto y que la persona entonces no tenga un bloqueo mental y de esa manera conserve su lucidez completa para tomar las decisiones que deba tomar. Continuamos, fumar tabaco, marihuana embota la glándula pineal y ya sabemos la importancia que tiene la glándula pineal con todo lo que es el despertar del tercer ojo y algunas de las potencialidades clarividentes que se pueden desarrollar a través de la dedicación que uno aplique al desarrollo interno. Entonces, fumar tabaco, marihuana embota la glándula pineal, las células sensibles que la rodean y que transmiten las comunicaciones del ángel solar. Así de grave es el asunto. En un proceso muy lento, pero con el tiempo el daño alcanza grandes proporciones. Es muy lento, pero si se fuman 10 o 20 cigarrillos al día, pues después de años ya es una barbaridad. Mascar tabaco mata la hemoglobina de la sangre y abre a la persona a invitar entidades no deseadas. La causa principal de la depresión se debe al corte de que las entidades hacen del hilo de la conciencia. El hilo de la conciencia se deteriora y viene la depresión, por lo menos ocultistamente hablando. Cuando la mónada no puede transferir suficiente energía al mecanismo, este se agota y cae en inercia o en una fuerte depresión. La obsesión es un modo para controlar a las personas o diversos tipos de intereses. Debido a esto, ciertos cerebros poderosos y personas que están fuertemente cargadas de dinero ejercen control sobre las masas porque se meten a este tipo de técnicas para gobernar y dominar. Personas en todos los entornos. Los métodos de control de los controladores que incluyen sugestiones subliminales que se han demostrado ser muy rentables para quienes ansían controlar a las masas. La sugestión subliminal es todo un tema, lo vamos a revisar con mucho cuidado. Bueno,
ciertas drogas y productos químicos que se utilizan para controlar las mentes de las personas y respuestas de las masas. Incluso a veces son como esencias que se ponen en el ambiente que la gente al respirarlas automáticamente entra en el trance que necesita el controlador, el manipulador. Estas drogas y productos químicos se ponen en los cigarrillos, alimentos, el agua o se liberan en el aire. Es decir, cuando llega un político a un lugar donde quiere influir, pues lo primero que hace es marcarlo, hacer una especie de línea, no se pasa. Luego lo magnetiza, lo intenciona y le puede poner cualquiera de estas cosas. Cigarrillos, alimentos, agua o simplemente algún flush que pone sobre el ambiente para que los que lleguen ahí automáticamente tengan ya lo que el intencionador quiere que tengan y por lo tanto lo sigan, lo escuchen, lo adoren, lo alaben, lo amen, etcétera, etcétera. Bueno, ondas eléctricas de baja frecuencia, ELF, que pueden ser orquestadas de tal manera que puedan con el tiempo crear cualquier fenómeno que desean. Las ondas eléctricas de baja frecuencia, que son o también enviadas mentalmente, pueden con el tiempo crear cualquier fenómeno que desean. Y como los rangos de lentitud de ondas muy lentas, las delta y las teta, que son muy lentas, están asociadas a una baja función cerebral. Luego está la alfa, la beta y la teta, y la teta de gran velocidad, pero digamos que entre la alfa y la beta es las que tienen que ver con la vigilia y con el trabajo mental. Entonces, aquí lo que se hace es bajar el ritmo y enviar. Un microbio, germen o virus es una onda de energía, o sea, tiene energía y es onda. Si las almas oscuras descubren la frecuencia de ciertos microbios, gérmenes y virus, podrían crear fácilmente epidemias masivas para gentes que tienen una vibración concomitante. También es posible encontrar aquellas frecuencias que podrían destruir tales frecuencias malignas, es decir, antídotos. Ay, perdón. Vamos con el breve repaso de tempestades interiores, libertad y limitación del conocimiento. Las víctimas pueden permanecer dormidas durante lustros o toda una vida retrasando sus procesos evolutivos. Cuando el sujeto despierta, entra en una crisis profunda, es decir, cuando ha sido tomado por una entidad y la entidad toma al sujeto que ha tomado por un lapso hasta donde se me ha dicho de hasta 12 años, entonces se hace un proceso que se llama consolidación. Y entonces va a estar esclavizada esa persona durante generaciones completas, es decir, durante encarnaciones, en este caso al poseedor. O sea, estamos hablando de cosas que son bastante graves y por lo tanto tenemos que tener cierta reflexión para entenderlas y por supuesto para aprender a combatirlas. Y como teósofos se nos acercará mucha gente a preguntar y tenemos que tener por lo menos alguna idea de estos temas. Y aquí para darnos una idea acerca de lo que es la idea materialista, por muy sofisticada que sea, y la idea espiritual, pues tenemos las conversaciones que tuvieron Rabindranath Tagore, premio Nobel, y Albert Einstein, premio Nobel, sobre la verdad y la realidad. La conversación entre el filósofo y poeta y Albert Einstein tuvo lugar en la tarde del 14 de julio de 1930 en la residencia de Einstein en Caput, cerca de Berlín, y fue publicada en la revista Modern Review de Calcuta, en el 31, un año después. Esta conversación es una de las más profundas que se haya podido producir entre dos premios Nobel e ilustra muy bien la concepción distinta de conocer el mundo que tienen el realismo occidental y el Advaita Vedanta de las filosofías indias inspiradas en la espiritualidad. Bueno, no la voy a leer, pero es una entrevista muy hermosa en las logias, por favor, léanla y analicen. Y entonces empieza la discusión, si vamos a ver un poquito, ¿se cree usted en lo divino aislado del mundo? Dice Einstein, y Tagore dice, aislado no. O sea, ¿qué quiere decir? Sí creo en lo divino, pero no aislado del mundo. La, la infinita personalidad del hombre incluye el universo. No puede haber nada que no sea clasificado por la personalidad humana, lo cual prueba que la verdad del universo no es una verdad humana. Estamos en este diálogo, lo podemos ver con calma después si hacemos el taller largo para que con calma podamos analizar esto y no sea algo tan precipitado. ¿Mm? Bueno, entonces me paso esto, aquí está y las fotos de Albert Einstein y Rabindranath, hicieron una gran amistad, se llevaron mucho tiempo y aquí está pues bueno, ok, hay 3 slides relacionados con la conversación. Muy interesante, muy, 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 muy interesante. Para que nos veamos como occidentales, como pensamos, y veamos cómo con qué sutileza Tagore, y más si estamos estudiando de teosofía, va de alguna manera administrando la sabiduría que tiene para que Einstein pueda ir abriendo poco a poco. Sabemos que Einstein bebía teosofía. Sabemos que su libro de cabecera era
la doctrina secreta, y hay varias, no varios, hay por ahí algunos documentos donde él habla con otros físicos de su época, cuando descubre la doctrina secreta, y le dice, te va a sorprender las cosas que dice esta señora respecto a la física. O sea, hay un respeto por parte de Einstein respecto a lo que la teosofía decía, y sabemos entonces Einstein quién es. O sea, no era el prototipo clásico del materialismo, sin embargo, había bebido de él y tenía una mentalidad occidental abierta, pero al final de cuentas occidental. Vamos con las herramientas, son limitadas de acuerdo con nuestras posibilidades de conciencia. Claro, tenemos herramientas en función de lo desarrollados o no estemos. Y aquí está el famoso de los mundos imaginarios, ¿se acuerdan ustedes? Que se hizo en donde un monje pasa del plano físico, asoma la cabeza y se encuentra porque hay una barbaridad de cosas ahí. El grabado original está en blanco y negro, ese es el grabado arreglado, que es el grabado Flammarion, la famosa ilustración aparecida en el libro de Camille Flammarion, de la atmósfera. La de la Meteorología Popular de París, en su página 163, utiliza una multitud de ocasiones para representar el descubrimiento de la astronomía por parte del hombre o el descubrimiento de lo sobrenatural, o por lo menos de lo que va más allá del plano físico. Entonces, al final, como teósofos, tarde o temprano asomamos la cabeza para acá, nos encontramos con eso y ahí vamos a encontrar el mal y el bien. El bien lo vamos a ver después en una serie de conferencias que van a continuar a estas, pero de momento estamos con el tema del mal y cómo protegernos de ese tema. Algunas revelaciones de los maestros a través de sus cartas. Bueno, posibilidad de llevar una vida útil y fructífera, estamos repasando. Nos dieron la posibilidad las cartas de los maestros de sabiduría y Madame Blavatsky a saber lo que somos desde hace 150 años, cómo somos, para qué estamos aquí, cuáles son nuestras partes invisibles a los sentidos físicos, pero reales. Por eso vimos el grabado Flammarion. Nos dieron la base para nuestro autoconocimiento y posibilidad de aceptarnos completos, no nada más con el plano físico y la autoaceptación, y nos permitieron con ese conocimiento diseñar estrategias para administrarnos mejor en nuestras vidas, que es toda la autogestión estratégica. Todo eso tenemos como regalo los teósofos y tenemos que compartir este regalo con los demás, acercándoles el conocimiento de la manera que sea, para que puedan también tener esto con lo que nosotros ya contamos. Bueno, y aquí hay algunas cosas interesantes. Las cartas, cuando fueron tomadas por Barker años después, para poder popularizarlas a través de su libro, que es las cartas, tienen áreas que están como borradas y nadie sabe quién las borró o cómo se borraron. Ese es un ejemplo. Entonces, mientras tanto, no olvido mis promesas hacia ustedes. Tan pronto como yo me instale en su dormitorio, intentaré y ¡pum! Y aquí han borrado por completo. Eso que iba a intentar el maestro se borró o lo borró el maestro. Y luego continúa. Espero que me permita ser, por tanto, usted, si por generaciones hemos excluido del mundo el conocimiento de nuestro conocimiento, es a causa de su absoluta incapacidad. Aquí luego viene algo muy fuerte. Lo que está antes no sabemos qué es, pero lo que está después es fuerte. Dice, espero que me permita ser tanto por usted, le está diciendo a Sinet, si por generaciones hemos excluido al mundo del conocimiento que tenemos, de nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestro conocimiento, es a causa de su absoluta incapacidad. Y si no obstante las pruebas dadas todavía se niega a ceder ante la evidencia, entonces, puntos suspensivos y otra vez no aparece nada. Bueno, al final de este ciclo nos encontraremos en la soledad y a nuestro reino del silencio una vez más, es decir, van a regresar al reino del silencio. Solo tenemos como opción para sobrevivir a las armas que hemos creado la fraternidad, es decir, la hermandad que evite que la persona atente de manera criminal contra otra y por ahí se cargue a todo el mundo. Entonces, la inversión, como hacía Gaspar, hacia la paz es fundamental, fundamental. Bueno, y aquí vienen algunas alusiones a las cartas que forman parte del repaso y ya se nos pasó un montón de tiempo. Entonces, por eso le digo que necesito algo diferente. Miren, todo eso vamos a verlo, es el parte del repaso, hay mucho material. Y después de todo el repaso que vamos a ver, que es mucho, bueno, aquí está el nuevo modelo de mente, que también se los voy a explicar. Y luego viene el repaso, termina con un poco del plano de Bachánico, los habitantes del plano astral. Y aquí empezamos con ataques psíquicos, pero ahora desde el punto de vista de Dion Fortune. Y con Dion Fortune vamos a trabajar este libro y hay mucho material también con Dion Fortune. Entonces necesito más tiempo porque no puedo avanzar, porque es mucho el material. Entonces, si no es la próxima semana, la próxima semana tenemos una clase normal y dentro de 15 días vamos a tener una clase eh, larga, una clase tipo taller.
con preguntas, con cosas, etcétera, pero además que que pueda yo avanzar, necesito avanzar más para poder pasar, porque luego viene toda la parte la parte de karma que voy a ver, viene la parte del escudo más importante que tenemos, que es el cuerpo astral, cómo o sea, es todo un tema. Y, o sea, hay muchas otras. Luego tiene un libro de meditación de cómo se hace correctamente, también la vamos a ver, sobre todo porque es una forma moderna de ver la enseñanza de los maestros. Bueno, pues voy a dejar de compartir para que pasemos entonces al final de esta. Nos vemos, chicos, que les Un vaya bien. abrazo, Gracias a todos. Enrique. Nos Muchas vemos el próximo día. gracias. Bye, Bye. bye. Bye, bye. Gracias.